Pues son exactamente las 5. Moretti, estás con micrófono apagado. Perdón. Hola a todos, aquí estamos desde Cuernavaca, Morelos y Querétaro y otros lugares de México y del mundo, ¿sí? Desde Argentina también, desde Colombia, etc. No ingresan todos, Aireli, ¿sí? Tengo que darle de a uno por uno. Aquí estoy yo me encargo. Sí, vamos a estar hablando en este conversatorio sobre permacultura, cultura y educación. Es uno de los pétalos de la permacultura. En este conversatorio los invitados son, en el orden que lo estoy viendo, después haremos preguntas en el orden alfabético. Luciana Paulini de Argentina, que es docente del Diplomado en Bioarquitectura y Construcción Natural, futura asesora. Hola, José Alberto, los que van entrando. Futura asesora del diplomado. Está también Blanquita Almendra, que es docente de la Universidad Fray Luca Pacioli de Cuernavaca, Morelos. Está la doctora Esca Solano Meneses, que es de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ella es una referente mundial de lo que es accesibilidad, personas con discapacidades, pensando en eso. Y también está con nosotros Diego Chamorro, que es de Colombia. Él es zootecnista. He estado con él hace 2 semanas o 3, hace poco. Y bueno, vamos a estar hablando de estos temas y cuando ingrese Carlos, no sé si ya ingresó, que es de Perú, de la Universidad de Jaén, estaremos hablando todos estos temas pertinentes de cómo en la permacultura se tratan los temas de educación y cultura y cómo creen cada uno de los ponentes que están aquí, que son de distintos lugares, cómo lo ven. Vamos a empezar con Blanquita. Me parece que Blanca, al ser docente de la casa y empezar con B larga, es la primera, ¿sí? Me gustaría escuchar tu experiencia, Blanca, como docente de la Universidad Fray Luca, en la única universidad en el mundo que dicta la carrera de licenciatura en permacultura. Y bueno, como docente que sos, contanos, por favor. Bueno, en relación a la cultura y la educación, pues estamos viendo que está pasando algo fuerte, ¿no? En nuestro planeta, con todo este tema de la globalización, de una globalización neoliberal, pues estamos viendo que la cultura se está empobreciendo, ¿no? Que se está reduciendo esta diversidad cultural, se está generando una monocultura, ¿no? Que es consumista, que es uniforme, hasta cierto punto es aburrida, ¿no? Porque pues empieza a exterminar o extirpar pues la biodiversidad, toda esta riqueza que nosotros conocemos en todas las culturas, no solo de México, ¿no? Sino de todo el mundo. Entonces esta globalización pues está como extirpando esto. Lo que yo he observado como docente es que ya pues nuestros adolescentes, los jóvenes, pues ya ignoran lo que es en sí la cultura, ¿no? Cuando yo les pregunto, ¿y qué te define como mexicano, no? O sea, ¿cómo te sabes mexicano? ¿Por tu acta de nacimiento? ¿O por qué más? Y entonces empezaban ellos a buscar qué los definía como mexicanos y no podían verse en la ropa. Incluso cuando hablaban de la Navidad o del Halloween, ¿no? Tampoco se identificaban con estas tradiciones que no son nuestras. No sabían qué era lo mexicano, ¿no? No se piensan como mexicanos, no se saben mexicanos solo por el acta de nacimiento. Una chica de psicología se sorprendió mucho, ¿no? Cuando dijo, pues, no me había dado cuenta, ¿no? Cómo en realidad tengo adoptadas todas las actitudes, toda la ideología, toda la forma de pensar de otra cultura, ¿no? La cultura dominante, desde la forma en que vestimos, cómo festejamos, ¿no? Cómo nos relacionamos, las canciones que cantamos. Ahorita que escuchamos, por ejemplo, el reggaetón, ¿no? Cómo está toda esta violencia introyectada en estas formas, ¿no? Que se están volviendo parte de la cultura. Entonces, para la permacultura es muy importante esto, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar con una cultura que está siendo empobrecida, que está, pues, que está destituyendo, ¿no? A las formas ancestrales, a estas
formas tan ricas, culturales de diversas partes, que las podemos ver representadas en, pues en los abuelos, ¿no? Toda la sabiduría que tienen los abuelos. Ellos son los que van guardando la tradición, van guardando formas, van guardando conocimiento que, pues, que en la actualidad se ignora, ¿no? Entonces, la permacultura está muy interesada en retomar estas formas ancestrales, ¿no? ¿Qué es lo que saben los abuelos? ¿Qué es lo que nos pueden decir? ¿Qué es este saber que nos transmiten, ¿no? ¿Por qué ellos, después de tanto tiempo, después de tantos años de conquista, siguen resistiendo? ¿Qué es lo que los hace resistir? Ellos tienen un conocimiento, por ejemplo, de las plantas, ¿no? Con qué plantas se pueden curar, el de los ciclos de la naturaleza, cuándo es posible sembrar, cómo sembrar sin tener que usar pesticidas o agroquímicos, cómo es que se crece una familia, ¿no? Cómo es que se solucionan los conflictos en la tribu, ¿no? Entonces, para la permacultura es muy importante retomar todas estas saberes, ¿no? Y ponerlos a la práctica de nuevo. Entonces, como docente he notado esta carencia en los estudiantes y pues los permacultores están como muy interesados en que lo retomemos, se emocionan, ¿no? Cuando les empezamos a hablar de estos lugares donde la gente todavía vive en sus casas de tierra, donde todavía están haciendo sus enjarres, donde se juntan todos a comer en familia, donde el territorio se comparte, ¿no? Donde no hay esta rivalidad o esta individualidad, ¿no? Este individualismo, porque eso es algo que nos ha dejado mucho pues la forma de vivir de la cultura que heredamos de Occidente, ¿no? Este es uno de los retos o los desafíos de la permacultura, porque entre más individualistas somos, es mucho más fácil de que seamos vencidos, de que nuestra mente sea dominada. Actualmente los territorios están siendo pues degradados, ¿no? Por ejemplo, por la minería, los megaproyectos, ¿no? Que logran insertarse dado que las poblaciones cada vez están más desunidas. Entonces, dice el dicho que divide y vencerás. Y entre más divididos estamos, es mucho más fácil que se puedan imponer estos proyectos, ¿no? Entonces, la cultura es uno de los ejes centrales que la permacultura pues trata de que permanezca. Por eso es también permacultura, ¿no? Que haya una cultura permanente. Pero, ¿qué cultura es la que queremos que permanezca? ¿Es acaso la cultura del derroche, del desperdicio, de la frialdad, del consumismo, de la ignorancia, de la separación de uno con otro, del miedo a la otredad? ¿Acaso esa es la cultura que queremos que prevalezca? Esa es la pregunta. O, por el contrario, queremos que sea permanente una cultura que tiene una sabiduría ancestral, que sabe y conoce de los ciclos de siembra, de cosecha, que sabe cómo curarse, que tiene contacto con su respiración, ¿no? Que es ahí donde hablamos del tema de espiritualidad. Espiritual no quiere decir religioso, sino respirar. Entonces, nosotros hemos perdido mucho en el trayecto, ¿no? En el trayecto de volvernos supuestamente civilizados. Y ahorita para la permacultura el gran desafío es no tanto volvernos incivilizados, pero sí romper con el paradigma moderno que nos habla del progreso y el desarrollo, en donde el progreso y el desarrollo significa romper con muchas de las tradiciones y de las culturas que tienen una riqueza muy genuina y que debemos de voltear a ver, ¿no? En cuanto a educación se refiere, pues tendríamos que partir de cómo educar, ¿no? Cómo educar desde la permacultura, cómo tendría que ser este modelo educativo que nos transformara realmente, ¿no? Quitar esta pasividad y este letargo mental, donde solo somos, como dice Paulo Freire, receptores, ¿no? Receptores pasivos de lo que nos está diciendo un maestro. Y cómo volvernos sujetos activos de nuestra propia educación, cómo empezar a interesarnos por educarnos. Este es un juego del sistema, ¿no? O sea, que hace que la educación nos harte tanto que solo lleguemos a grados muy mínimos de estudio, a secundaria y ya hasta ahí, ¿no? Y que nos aburra, que no nos interese, con que ya seamos obreros calificados, que podamos pues manipular una máquina registradora, una computadora, con eso ya hay un conformismo y no lleguemos a niveles de cuestionamiento y de análisis crítico, ¿no? Entonces, la educación debe dar un giro radical para que realmente podamos construir pues un mundo sostenible, ¿sí? Una tierra sostenible, un planeta sostenible,
Y para ello tendríamos que cambiar todo el modelo educativo, ¿sí? Partiendo desde que los maestros no somos los sabelotodos, los estudiantes saben mucho, solo hay que permitirles que ellos lo pongan en escena, lo pongan en el cuerpo, ¿sí? Se den ese permiso de saber que saben, que no, los maestros no sabemos todo, simplemente estamos guiando porque de alguna manera tenemos experiencia, práctica, hemos caminado antes por el camino. Entonces es válido, ¿no? Es válido conjuntar saberes. Por eso es importante crear una comunidad de aprendizaje en donde no solamente están de una sola edad, ¿no? Estamos compartiendo varias edades. Los jóvenes aprenden de los adultos mayores aprenden de los jóvenes, los niños le dan esta nutrición a todo lo que es la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Las preguntas, la inquietud, la curiosidad. Hace falta mucho todo este cambio, ¿no? Que es el que busca el permacultor para que realmente podamos dar este gran giro del que hablábamos en el conversatorio pasado, podamos hacer la transición a un mundo sostenible. Tendríamos que empezar por transformar este paradigma, ¿no? El paradigma educativo, y voltear hacia la cultura ancestral, ¿no? Voltear la mirada hacia esta cultura que muchas veces hemos denigrado por aprendizaje cultural, donde hablamos injustamente de los indígenas con esa palabra despectiva, indígena, ¿no? Recuerden que Cristóbal Colón no llegó a la India, ¿no? Por eso dijo indígenas, pero no llegó a la India, llegó a América. Entonces no son indígenas, ¿no? Al contrario, tienen que recibir el nombre propio de su propio lugar, ¿no? Como los otomíes no son otomís, son ñañús, los huicholes no son huicholes, son huirraica, y así, etcétera, etcétera, ¿no? Y poder darles a ellos su justo reconocimiento, su justa sabiduría, no porque no fueron a la escuela, no son gente sabia, ¿sí? Y hay que distinguir bien entre conocimiento y entre sabiduría, entre cantidad de información. Lo que nosotros tenemos en la escuela es cantidad de información. Podemos repetir todo como periquitos sin saber de qué estamos hablando, ¿no? Empezando por el himno nacional. Y en realidad lo que tendríamos que hacer como permacultores es empezar a propiciar la reflexión, el análisis, el pensamiento crítico, el atreverse, ¿no? A crear, a romper un paradigma. La permacultura es eso, ¿no? Esta posibilidad de creación. Hasta ahí mi intervención, Antonio. Gracias, Blanca. Qué lindo lo que dijiste y qué verdadero, ¿no? Lo de monocultura, lo de cuanto más divididos estamos, mejores nos van a gobernar o mejores nos van a dominar. Es fundamental la cooperación, lo decimos siempre, y como permacultores que somos, lo bueno que podemos hacer es sembrarles la duda a los alumnos, ¿no? Y que ellos, porque vivimos en la era de la información, más no en la era del conocimiento. Nunca hubo tanta información tan al acceso de la mano, ¿sí? Casualmente hoy, algo que... bueno, perdóname una cosita, Blanca. Sí. Casualmente hoy Pilar me llevó ahí donde se hace el congreso acá en Querétaro y me hizo escuchar una canción de Bugs Bunny, algo así, que aparentemente es el cantautor o el autor o qué sé yo qué, de mayor renombre en este momento, ¿no? Y hablaba obscenidades aberrantes. Si eso hay que escuchar, que con los 5 dedos me limpio el culo, no sé si eso es una canción, perdón, pero me parece que hay cosas que no van, ¿no? Bueno, gracias, Blanquita. Después, la idea de la Quería comentar algo. Sí. Es que olvidé de comentarles una anécdota, es chiquitita la anécdota, pero ha marcado mi vida como permacultora. Cuando salí de la universidad, conocí a una persona, estaba compartiendo con ella un plátano, y cuando me terminé el plátano lo tiré a la basura, la cáscara de plátano, y me dijo, eso no va en la basura, eso va en la composta. Y yo, una universitaria egresada, no sabía lo que era la composta, ¿no? Cuando me explicó y pude comprobar que realmente el plátano se hacía tierra, me desilusioné mucho de haber estudiado en la universidad, porque sentí que si la universidad no me enseñaba cosas tan básicas como que un plátano se podía hacer tierra, entonces no tenía sentido haber estudiado en la universidad. Y esta anécdota se las platico porque a veces creemos que tenemos grados muy altos, grados académicos, incluso doctorados, y ignoramos este tipo de cosas que son tan básicas y tan importantes y que son reales, ¿no? Entonces, por ahí va el sistema educativo, lo que tendría que hacer la permacultura para que todo empezara a cambiar. Gracias, gracias.
Gracias, Blanca. Y sabés que la permacultura aúna los conocimientos ancestrales con las nuevas tecnologías apropiadas y apropiables. El próximo disertante es Carlos Melgar. Él es ingeniero de Perú, de la Universidad de Jaén. Carlos, gracias por estar, como siempre, ¿no? Colaborando. Y quiero preguntarte sobre el sistema educativo peruano, el tercer nivel, ¿no? Donde están los institutos técnicos y tecnológicos, los pedagógicos, las Fuerzas Armadas y policiales y también las escuelas de música, como las universidades nacionales y particulares, las licenciadas y no licenciadas. ¿Qué puedes contarnos del sistema educativo peruano, por favor, Carlos? Hola a todos desde Perú. Estoy actualmente en Jaén, en la parte nororiental del Perú, y les tengo que contar algunas cosas solamente. Mira, quienes habla, Carlos Melgar, he trabajado 45 años en la agricultura desde mis chacras, que están a 3.350 metros sobre el nivel del mar, donde definitivamente las condiciones ambientales, meteorológicas y todo son muy difíciles. Entonces, para mí fue muy difícil. ¿Por qué? Porque yo vivía en la zona rural de la zona de Junín, del centro del Perú. Entonces, para ir a mi colegio, pues estábamos a una distancia muy larga, y cuando yo llegaba, a mí me becaron en un colegio privado porque era deportista destacado. Entonces, era muy complicado porque nosotros tenemos costumbres rurales, imagínense, solamente a 12 kilómetros de la ciudad de Huancayo, donde estaba la urbe, ¿no? Y entonces a mí me trataban de campesino, ¿no? Eso tengo que decirlo así, ¿no? O sea, era un campesino porque llegaba con las manos, pues ya se imaginan ustedes cómo trabajamos nosotros en el campo, ¿no? Y bueno, realmente muy complicado, ¿no? Adaptarse un poquito al tema, digamos, de la educación básica, ¿no? Porque la educación básica en el Perú, creo que como en toda parte del mundo, es la parte más fundamental que permite, obviamente, el desarrollo de cualquier ser humano. Entonces, encontrarse en un país donde todos somos, si no, como decía Ricardo Palma, ¿no? Si no somos inga, somos mandinga. Entonces, definitivamente, pero había pues una diferencia enorme, porque el colegio donde yo me becaron era un colegio privado, es decir, donde estaban, digamos, la gente highlight de Junín, ¿no? Pero bueno, ahí terminé el colegio, inmediatamente me inserté a la Universidad Nacional del Centro del Perú, así se llamó, y se llama actualmente, y estudié la ingeniería de industrias alimentarias. Y entonces acá viene el primer contacto con la universidad. Yo era muy bueno, a pesar de que era de la zona rural, en todo lo que eran las ciencias duras, ¿no? La matemática, la física, la química, la matemática en la aritmética, en el álgebra, en la geometría, la trigonometría y todo lo demás. Entonces, yo llegaba a un lugar donde prácticamente todos los que pasábamos el examen de admisión ya éramos prospectos para ingenieros. Entonces, de pronto me encontré con muchos conocidos de otros colegios privados que eran los números unos, y entonces yo cuando ingreso, pues para mí un examen de álgebra, un examen de repente de cálculo diferencial, cálculo integral, de ingeniería, nunca tuve un curso jalado. Entonces, pero sin embargo, todo el mundo se desaprobaba, es decir, éramos dos máximo que aprobábamos de los 100 y tantos que ingresamos en esa materia. Entonces, me empecé a cuestionar un poco respecto a qué es lo que estaba pasando, ¿no? Si la educación básica era el problema para la educación superior, o cuál era realmente el problema que tenían, porque todo el mundo, pues si pasa un proceso de admisión, me imagino que todos tienen la misma competencia, las mismas capacidades y todo lo demás. Entonces, durante la carrera ya fue otro tema, porque en la clase habían personas que no sabían ni conocían absolutamente qué era un fruto, y qué era una manzana, qué era una zanahoria, qué era una sandía, o sea, ni idea tenían de cómo eran las frutas, simplemente las consumían porque, bueno, ¿no? Iban al supermercado de repente y las encontraban, pero no sabían cómo era su sistema productivo, menos su sistema de transformación, porque yo estudié en primer lugar lo que es la ingeniería de la industria alimentaria. Entonces, para mí fue lo más sencillo del mundo, pero sin embargo, ya se imaginan, si en el tema de frutas y hortalizas era así, como era en el tema de carnes, como en el tema de leche, como en los otros temas en realidad que teníamos que trabajar. Entonces,
Luego, la vida me llevó a terminar la carrera, a hacer una maestría, un doctorado en ciencia de la educación, en gestión de la educación, que ya tuve que salir de esa zona y me fui a la capital. Y en la capital fue otro tema, porque estudié en la escuela número 1 del Perú, que es la escuela de la educación, el número 1 del Perú. Y ahí ya fue prácticamente un tema que tuve que, digamos, contextualizar lo que pasaba ahí. Es decir, en esta escuela de la educación del Perú, la escuela superior, ya no había, digamos, libertad de pensamiento, sino todo era un tema de política pura, ¿no? Entonces, me acuerdo primero en mi sustentación de tesis, ¿no? Cuando uno de los jurados me preguntaron y me dijeron, oiga, ¿qué opina usted de la educación del Perú y cómo cree usted que puede combatirse la corrupción? Y yo le dije, señores, la corrupción en el Perú y en el mundo, lamentablemente, nace desde la educación básica. ¿Por qué? Porque en los colegios muchas veces los padres de familia y todo el mundo está acostumbrado de repente a un tipo de trato muy preferencial con el profesor, a llevarlo a regalitos y cosas por el estilo. En la educación superior igual, porque yo le decía, he tenido muchos compañeros que no sabían absolutamente nada de matemática, pero de pronto terminaron siendo ingenieros. Igual, ¿no? Ahora en esta escuela, le decía, de ciencia de la educación, veo mucha gente que estudia, pero nunca ha sido profesor, ni nunca ha estado de repente en un aula, ni nunca dirigió una institución, entonces de pronto van a ser o expertos en gestión educacional o expertos en ciencia de la educación. Y le dije, esto definitivamente no va. Y bueno, luego me llegó una invitación para ser el director ejecutivo de la Corporación Peruana Alemana, que ya era el tema de todo lo que son los institutos de educación superior del Perú, tecnológicos, pedagógicos, y ahí fue el tema realmente más complicado porque sí, ya me di cuenta que el problema no es tanto del alumno, sino que en todas las escuelas que yo tuve la oportunidad de conocer, incluida la que tuve que manejar, había un problema muy serio que es docentes. ¿Cómo podíamos conseguir nosotros docentes de matemática? ¿Cómo podíamos conseguir nosotros docentes que teníamos muchas carreras, por decir, de electrónica, docentes de mecatrónica, docentes de sistemas, docentes de contabilidad? Si cuando sacábamos los concursos, la convocatoria, se presentaban personas que tenían logrado títulos, todo lo que sea, pero cuando nosotros le hacíamos la entrevista y le decíamos, ¿tú sabes electrónica? Sí, entonces vamos a campo y demuéstrame qué tanto de electrónica conoces, qué equipo conoces, dinos cómo vas a hacer una clase, y nos encontrábamos con gente que sí tenía grados, títulos y todo lo demás, pero no podía resolver una clase. Y así constituí dos universidades en el Perú, la Universidad Peruana Alemana y la Universidad Politécnica Amazónica, una en la selva donde estoy actualmente, en el Perú, en Baguarande, y otra en Lima. Finalmente, la universidad más grande que constituí acá en Baguarande, en una zona donde esta universidad Politécnica Amazónica se construyó justamente para mejorar los niveles educativos de todas las comunidades amazónicas. Nosotros en el Perú tenemos 12 regiones amazónicas, ¿no? Y yo construí esa universidad pensando que definitivamente deberíamos de tener un frente en la Amazonía muy fuerte para justamente tener una contrapartida a todos los proyectos que tiene el Perú hacia el Brasil, hacia Bolivia, hacia Chile, hacia Ecuador principalmente, ¿no? Pero sin embargo, la universidad que constituimos en Lima era una universidad mucho más pequeña. Sin embargo, y hasta ahora no lo entiendo, en el Perú pasa un proceso que se llama proceso de licenciamiento y acreditación de las escuelas de educación superior y universidades. Esta universidad de acá, de Baguarande, que tenía más de 100 hectáreas, nunca fue licenciada, es decir, nunca pasó la valla para que puedan autorizar su funcionamiento, y yo tenía 1.500 becarios de la comunidad de nativas amazónicas. Eso a los entes que son de la Superintendencia de Educación Superior no lo contemplaron, no les interesó, simplemente no la licenciaron y la cerraron. Y la Universidad de Lima, que no tenía ni una cuadra, sí fue licenciada.
Entonces, hay elementos muy complicados que me han permitido conocer luego todo el Perú. Ya dije, bueno, yo voy a definitivamente todo lo que pueda tener en esta vida, voy a dedicarlo para conocer todo el Perú y saber si lo que está pasando ocurre en todo el Perú. Y efectivamente, el Perú en las grandes ciudades se concentra, digamos, en la capital, el 80% del presupuesto nacional. El 20% es para las regiones. De ese 20% y del presupuesto nacional, cerca del 1% llega a la educación en el resto del Perú. Entonces, hay muchos temas que se pregonan en cuanto a lo que es la descentralización de la educación, la mejora de la educación, que la gente tiene que saber y conocer para llegar a una universidad, a un instituto de educación superior tecnológico, pedagógico, artístico, la fuerza policial y las fuerzas armadas y todo lo demás. Pero, a decir verdad, la corrupción creo yo que es uno de los problemas que está en todas las entidades, que no permite que los países subdesarrollados como el Perú tengan el estándar mínimo de profesionales al margen, ¿no?, de la metodología, de las didácticas y cosas que se tienen que contemplar. Y creo que no solamente es en el Perú, creo que a nivel de Sudamérica está pasando lo mismo y algunas personas que han estado, Antonio, que estás en México y otras personas, nos han contemplado, nos han comentado que igual, ¿no?, están pasando muchas cosas parecidas en esta parte del continente. Entonces, hay mucho trabajo que hacer. Y la verdad, estamos ahora cambiando también nuestro chip, ¿no? Yo ya tengo mucho más de 60 años y acá en el Perú estamos trabajando ya desde el punto de vista, es decir, tenemos una cantidad muy inmensa de hectáreas y nosotros mismos estamos creando nuestras escuelas de campo, nuestros laboratorios vivos, ¿no?, experimentales, y nosotros mismos estamos enseñando a la gente a que realmente la escuela, si bien es cierto, le va a dar cierto nivel educativo, pero nunca le va a dar la economía ni la sostenibilidad de la que estamos hablando ahora, para que pueda mañana más tarde defender a sus familias, a sus descendientes, es decir, tener una calidad de vida importante. ¿Por qué? Porque somos de zona rural, y el que es de zona rural, no sé, cuando hemos estado en la costa, definitivamente en la capital del Perú, si eres de zona rural, no te respetan, pero si cuando estás en la capital y sales a una zona rural y te preguntan de dónde eres, y tú le dices de Lima, inmediatamente todo el mundo agacha la cabeza. Paradigmas muy complicados. Entonces, el nivel educativo, a nivel internacional, he aprendido mucho un modelo educativo alemán que me gustó mucho, en donde definitivamente en su momento vamos a, de repente, comentarlo con más tiempo, porque es uno de los modelos que tiene más de 80 años y está funcionando hasta ahora. Y otros modelos que se han instalado en el mundo, pero sin embargo, de manera pragmática, de manera, digamos, constructivista, estamos haciéndolo acá, en esta parte del Perú, que, como dije al inicio de esta disertación, el 80% es rural, donde la gente no se dedica solamente a la crianza de ganado, o al cultivo de papa, o al cultivo de maíz, o al cultivo de repente de café, cacao, y no, imagínense, una universidad te pone 20 vacantes solamente para que ingresen, y acá en promedio egresan por año 5.000 alumnos de la educación básica regular. Entonces imagínense cuánta gente se queda sin poder ingresar a la universidad, o al instituto, o a la escuela de artes, o lo que sea. Entonces, cuando uno sale al campo, se encuentra con los jóvenes que tú le dices, oye, ¿y cuál es tu plan de vida? No, ya no puedo ir a la universidad y ya no tengo vida. O sea, no puede ser. Estamos trabajando mucho en cambiarles y sacarles ese paradigma. Eso, en resumen, mi querido estimado amigos, Antonio y todos los presentes. Gracias. Gracias, Carlos. Cuánta verdad hay en tus palabras, porque en varios países que estoy visitando parece que se repite esto que estás diciendo, ¿no? La corrupción, las acreditaciones compradas porque están alienadas o están adoctrinados, ¿no? Alineados con el gobierno. Hay mucho por hacer. Por suerte la permacultura nos da grandes opciones. Después vamos a entrar al momento de preguntas y respuestas. Como siempre, los ponentes van a exponer con algunas preguntas que les vamos a hacer. Diego Chamorro ahora, él es zootecnista de la Universidad Nacional a Distancia de
Colombia. He tenido el gusto de estar con Carlos y con Luciana hace 3 semanas o 4, y con Diego hace 3 semanas o 2, no me acuerdo. Ya perdí la cuenta en este año sabático. Bueno, Diego, estás ahí, ¿verdad? Sí, señor, ¿cómo están? Buenas noches. Desde Colombia, un Buenas cordial noches. Te voy a saludo hacer para todos. 2 preguntas, Diego, ¿sí? Porque sabemos que siempre el tiempo es escaso. ¿Cómo la permacultura contribuye a la ganadería sostenible y el manejo de la biodiversidad y la conservación de los ecosistemas estratégicos y la relación con la permacultura, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podemos decir en ganadería bovina? Adelante. Vale, vale, gracias. Bueno, ante todo, un cordial saludo y gracias por esta oportunidad. Yo soy pialeño. Ipiales es una ciudad fronteriza entre Ecuador y Colombia, y las fronteras nos dividen, pero nuestras culturas son muy similares. Luego estudié mi formación profesional aquí en Pasto, la capital del departamento de Nariño, en zootecnia. Mi primer trabajo de tiempo completo fue con el ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario, en Neiva. Neiva es una de las ciudades más calientes que tiene Colombia. Está entre 450 y 500 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas promedio entre 25, 28, por encima de 30. Y ahí nos dimos cuenta que uno de los problemas serios que tenían los ganaderos era que las gramíneas que venían manejando no soportaban los ciclos de lluvia normales. Y o tenían demasiada lluvia o agua o tenían demasiada sequía. Por lo tanto, sufrían los animales, y obviamente el bienestar del productor se disminuía porque sus eficiencias o técnicas eran menores. Entonces, hay como que la situación, que no la vivimos aquí en Nariño, sino en unas zonas muy pequeñas, me hizo despertar y bueno, hay que hacer algo por la gente, ¿no? Y hay que mirar cómo nos enfocamos de una manera diferente. Entonces, parte de la permacultura es incluir a la biodiversidad, incluir a las leñosas, incluir nuestros recursos y valorarlos para que puedan tener un uso racional en los sistemas de producción. Entonces, en esa zona del Huila, que es un bosque seco tropical y bosque muy seco tropical, se morían los animales en época de sequía, que es julio-agosto, son 2 meses donde no llueve, solamente 2, en algunas partes hay más, pero absolutamente la temperatura y la no lluvia generaban una crisis en el metabolismo de los animales, en la oferta de forraje. Entonces, bueno, ahí fue como que la naturaleza me dijo, bueno, tienes que hacer algo por esta gente, ¿no? Empecé a conocer las especies. Yo creo que todos los que estudiamos en la época del 80-90, fuimos educados por profesores que venían de otras universidades con otros pensamientos, no tropicales, ¿no? Seguían con la misma cultura del monocultivo. Entonces siembras una gramínea, tienes los potreros, las praderas, haces rotación y se acabó. Pero las condiciones del trópico son muy complicadas. Entonces, ¿cómo la permacultura apoya esto? Es incluir la biodiversidad. Tenemos recursos leñosos valiosísimos que nos ayudan a esta crisis de alimentos, que nos ayuden a mitigar y adaptarnos al cambio climático. Y ahí empezamos a conocer un poco más las especies nativas. Hice una especialización en el CIAD. El CIAD es el Centro Internacional de Agricultura Tropical, donde en la época del 80 y del 90, la mayoría de profesionales latinoamericanos soñaban con venir a Colombia a aprender sobre pastos y forrajes, ¿no? Y tuve compañeros de México, de Perú, del INIA, del INIFAP, de Costa Rica, de Bolivia, de Panamá, de Venezuela, en esa especialización. Y el enfoque que teníamos en ese centro internacional era las evaluaciones de gramíneas y leguminosas que ya tenían algún grado de avance en evaluación, y teníamos una metodología que la generó la Red de Investigación de Pastos y Forrajes, que fue una red maravillosa que existió, y seguíamos la metodología. Y en las parcelas que montábamos, Antonio y compañeros, de las especies y cultivares y accesiones que evaluábamos, iban entrando poco a poco las especies nativas diciendo, bueno, aquí estoy yo, ¿por qué no me miras?
¿Por qué no me evalúas? ¿Por qué no me reconoces? Porque normalmente a las especies nativas las hemos hecho a un lado y las evaluamos, digamos, porque están ahí, pero inicialmente decíamos, no, las especies nativas son bajas en nutrición, tienen bajos componentes nutricionales, por lo tanto hay que incluir especies mejoradas. Las famosas especies mejoradas empezaron a entrar. Y cuando empezamos a evaluar en diferentes partes de Colombia estas especies, nos dimos cuenta que las especies nativas nos golpeaban la puerta y nos decían, bueno, déjeme entrar, yo quiero que tú me evalúes, ¿no? Entonces empezamos a identificar especies nativas de leguminosas y tuvimos la colección más grande que tuvo Colombia de leguminosas nativas herbáceas, porque las leguminosas son los aportantes de proteína, fijan nitrógeno, retienen humedad y tienen una dinámica dentro de la permacultura que no la hace otra especie. Entonces empezamos a trabajar la otra. Luego levantamos la cabeza y vimos que había leñosas y arbustivas que tampoco en la universidad no nos enseñaron, y le dimos un espacio al silvopastoreo. Entonces, a partir de hace unos 25 años, venimos en Colombia liderando el tema de silvopastoreo. Nos creían unos locos al principio porque sembrábamos arbustos y árboles, y entonces eso era horrible, las praderas, los ladrones, no se podían contar las vacas desde los carros, pero eso limitó al inicio el desarrollo de los sistemas silvopastoriles, pero luego las entidades nacionales e internacionales se dieron cuenta del valor que teníamos en la inclusión de árboles y arbustos en las praderas y cómo esa ganadería convencional puede hacer una reconversión a ganadería sostenible a través de estos recursos valiosos. Arbustos que se los pueden consumir las vacas, arbustos que tienen mayor nivel de proteína que un concentrado comercial, arbustos que tienen mayores niveles de energía que un concentrado comercial, arbustos que tienen mayor producción de biomasa que gramíneas convencionales, leñosas arbóreas que te protegen de las heladas. Aquí tenemos heladas muy frecuentemente en algunos meses. En Colombia hay 4 zonas de trópico alto que llamamos por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar, donde hay frecuencia de heladas, entonces se queman las praderas y nos quedamos sin comida. Entonces, los árboles son la única forma de proteger las heladas, ¿no? Los árboles son la única forma de retener humedad, de generar la protección de recursos hídricos, de zonas de recarga hídrica. Entonces nos dimos cuenta que el tema del árbol permeaba no solamente la ganadería, sino llegaba a proteger ecosistemas estratégicos que nos permitían como contribuir con nuestra naturaleza para poder proteger nuestros bosques y nuestros páramos. Nosotros somos el país más rico en páramos en el planeta, tenemos el páramo más grande del planeta, pero cada vez es menor las áreas en páramo porque la pobreza, con pobreza no podemos conservar. La pobreza hace que la gente queme, que la gente siga avanzando en la frontera agrícola. Y ese es uno de los pilares y de las banderas que tenemos en este momento de proteger nuestros páramos y a través de estos sistemas agropastoriles y a través de la ganadería convencional para que el bienestar no solamente sea del animal y del suelo y de la planta, sino que sea del bienestar del humano, le permita a la permacultura ser útil. Y ser útil significa que esa pobreza se debe disminuir y que el bienestar social, ambiental y humano es posible. Eso es, Antonio. Muchas gracias. Qué lindo lo que decís, Diego. Estuve con Diego y con la maestra Cari Moncayo, la presidente de la Mesa Departamental de Cambio Climático en Nariño, hace 2 o 3 semanas, haciendo unas herramientas. Qué bonito esto de integrar más que segregar en todo lo que hiciste con la parte silvopastoril y los árboles, esto que nos comentabas, y también la integración de animales y vegetales, ¿no? Para con todo el ambiente donde todos salimos beneficiados. Ese es un objetivo de la permacultura, ¿no? Qué grande. Bueno, perdón, vamos a ir a ESCA, después cualquier cosa vemos, estamos siempre limitados en el tiempo. ESCA, quiero preguntarte qué relación tiene la accesibilidad universal con la permacultura. ESCA es una doctora que a nivel mundial trabaja la accesibilidad en la arquitectura y en la bioarquitectura y es docente del diplomado también. Adelante, ESCA, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, me parece que la permacultura y la accesibilidad universal están estrechamente ligados por un aspecto básico.
Desde ambas perspectivas se apuesta por la equidad y por la inclusión. Justamente al inicio de este conversatorio, una de las ponentes hablaba de la importancia de la no división y cómo la división tiene un fundamento que viene desde las hegemonías y la supremacía. Y cuando ella enlistaba las características que tras de sí vienen teórica o conceptualmente apuntaladas, pues nos hacen ver o lanzar nuestra mirada hacia el capacitismo, ¿no? Que es esta calificación que le damos a un cuerpo acorde a si es productivo o no, ¿no? Por tanto, los niños, las personas adultas mayores, las personas enfermas, las personas con discapacidad pierden valor porque no tienen capacidad de producir, ¿no? O esta mirada hegemónica del capitalismo, donde nuevamente, pues de ahí anclado al clasismo, ¿no? Y la gente, mencionaba a otro ponente, la gente que vive en entornos urbanos pareciera tener un mayor valor o un mayor reconocimiento que las que viven en zonas rurales, ¿no? Cuando uno lo dice, de verdad uno no le encuentra sentido, sin embargo, así sucede. Hablaron también del consumismo, hablaron también digo, no lo hablaron, pero me parece que está muy claro ahí también el racismo, la homofobia, todas estas maneras en que culturalmente excluimos y que apuestan por la equidad. Ese es un poco lo que la accesibilidad universal trata de reducir o de eliminar. Y la permacultura, por su lado, es otra manera de pensamiento alternativo, un distanciamiento de este pensamiento colonial que nos han vendido y que nosotros hemos comprado, y que claramente nos hace tener una serie de actitudes respecto al planeta y respecto de nuestros semejantes. Por tanto, la permacultura y la accesibilidad universal se hermanan porque justamente la intención es inclusiva, porque ambas parten también de una nueva forma de pensar el diseño y la intervención del entorno, todo lo que el hombre es capaz de hacer alterando su entorno. Y esto, insisto, nos pega a los arquitectos, a los urbanistas, a los diseñadores, a los permacultores, y esto obliga a repensar. También se ha hablado acá del pensamiento crítico. El pensamiento crítico, alejado del dogmatismo de tomarnos la píldora que las ideas colonialistas nos han introducido, y que a través de este pensamiento crítico podamos tener esta capacidad de raciocinio y de discriminación en el sentido de ver qué es lo que realmente nos es propio y qué no, qué es lo que realmente nos conduce a una mejora profunda y qué no, ¿no? Porque si lo que nos lleva a una mejora económica no nos lleva a una mejora espiritual o cultural, pues evidentemente tiene que ser desechada. Entonces, estas intervenciones que ahora buscamos a través de la bioconstrucción, por ejemplo, a través de una arquitectura inclusiva, participativa, porque algo importantísimo en la inclusión es la participación. Yo no puedo venir a hablar de inclusión si no estoy permitiendo y si no estoy escuchando a todas esas diversidades que normalmente han sido excluidas. Y cuando hablamos de la permacultura, estamos también sumando a grupos vulnerables y vulnerados como son las personas en situación de pobreza, que siempre han sido marginadas, que además están catalogadas por su forma de vida y que les hemos vendido formas de vida que no son necesariamente las ideales ni las mejores, ¿no? Yo he escuchado algunos estudios que tienen que ver con, por ejemplo, aquí en México se hacen programas para encementar los pisos de las casas en entornos rurales. Y estos estudios nos dan cuenta que es realmente mucho más sano, por ejemplo, el desarrollarnos en un espacio con superficies de tierra que el cemento, pero el cemento está asociado a la civilización, a la vanguardia, a la tecnología, y de alguna manera hemos calificado todo esto como lo que anhelamos, como lo positivo, como lo aspirable. Nuevamente, sin capacidad crítica, hemos considerado que eso es cierto. Entonces, todo lo que es nuevo, todo lo que es resultado de tecnología, todo lo que es resultado de la vanguardia, en automático lo asumimos como mejor. Y acá viene también mucho a la idea, estas teorías que hablan hoy de decrecimiento,
y que en espacios urbanos tienen como mucha área de aterrizaje. El decrecimiento, que siempre se consideró como algo negativo, ¿no? Crecer es bueno, decrecer es malo, ¿no? Crecer es tener éxito, decrecer es ir hacia el fracaso, que hoy los podemos deconstruir y lo podemos reconsiderar. Sí, el decrecimiento, sí, la lentitud, porque hay ahora estos conceptos de ciudades lentas, de ciudades de 15 minutos, de un regreso a estos entornos periurbanos que anteriormente habían sido devaluados. Si esto nos da una mejor calidad de vida, entonces eso es lo que nosotros tendríamos que aspirar. Ya no tendremos que medir en aras de esta función capitalista de qué tiene más beneficio económico y qué no, sino más bien mirar, como nos lo han señalado los objetivos del desarrollo sostenible, por la calidad de vida. Y la calidad de vida no es directamente proporcional a los ingresos que las personas tengan, sino a la manera en que pueden convivir de una manera pacífica, de una manera accesible, de una manera respetuosa con el entorno y de una manera que puedan vincularse a su historia, a su cultura. Entonces, en ese sentido, estos grupos vulnerables están mirados por la permacultura y están amparados por la mirada de accesibilidad y de inclusión. No sé si la campanita implica que mi tiempo acabó. Acabo de escuchar una campanita, así es de que respetuosamente cierro aquí mi intervención, pero si hemos de hacer un análisis, en realidad están hermanadas porque tienen la misma finalidad, la permacultura y la accesibilidad universal. Gracias. No, la campanita no, tranquila. Vamos a cerrar con todos primero y después entramos al debate. Pero quiero comentarles que conocí a ESCA en Guadalajara en el 5º o 6º Congreso, no me acuerdo, de Ciencia y Arte del Paisaje, y descubrí a una persona que tiene una capacidad tremenda y un sentir tremendo de integrar más que segregar, que es el 8º principio de la permacultura, que también lo nombraron mis anteriores, ¿sí? Todos lo nombraron. Esto no está preparado, ¿sí? Son preguntas disparadoras y no está preparado. Y no ensayamos, ¿sí? Y me encanta por esta convergencia. La conocí a Esca y puedo decir que Esca era una permacultora sin saber que lo eras. Gracias. Te quiero, Esca. Hemos trabajado muchísimo en varios congresos y vamos a seguir trabajando y es un honor tenerla porque el único diplomado en el mundo que dicta accesibilidad es el diplomado de Namastín certificado por la Universidad Fray Luca Pacioli. Gracias, Esca. Eres una genia. Gracias a ustedes. Ahora vamos a terminar. Gracias a ustedes. No, por favor. Gracias por aceptar con nosotros estar. Ahora vamos a cerrar con Luciana Paulini, también ella es bioarquitecta de Argentina, también integra el diplomado en Bioarquitectura y Construcción Natural de Namastín, certificado por la Universidad Fray Luca Pacioli. Y Luciana, quiero preguntarte dos cosas. Primero, si la permacultura en la ciudad es posible, y segundo, si se puede hacer comunidad en la ciudad. Adelante, el auditorio es tuyo. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, antes que nada, agradecer Esca, Carlos, Blanca, Diego, por la verdad que compartir este webinar es una belleza, poder abrir, de eso se trata, ¿no? Expandir, invitando a transmitir todos estos conceptos, este cambio que cada uno ha ido haciendo, ya sea en su profesión, en su vida profesional, ¿no? Buscando sembrar, buscando mayor compromiso. Con respecto a lo que decías, Antonio, vos que me conocés bien, yo en una etapa de mi vida salí huyendo de la ciudad, creyendo que la única forma de conectar con la naturaleza era vivir donde vivo, en la naturaleza, aquí en las sierras de Córdoba, Argentina. Y estando aquí, hice una gran transformación de mi ser. Muchas veces creemos que el cambio está afuera, cuando el cambio en realidad está por dentro. Entonces fue trabajar a Luciana, en función de esto que venía sintiendo que la ciudad la asfixiaba la gente, la asfixiaba el cemento, le asfixiaba el sonido, el ruido. Y luego cuando me alejé y lo pude ver a distancia, me di cuenta que en la ciudad hay diversidad, hay mixtura, hay oportunidades, hay posibilidades de generar comunidad, posibilidad de encontrarte con pares, con impares y de esos impares aprender. En esa mixtura está el enriquecimiento. En las ciudades se puede hacer un gran aporte. Yo creo que mi mensaje hoy cortito que tengo para dar es
no hace falta para ser un permacultor salir huyendo, no hace falta vivir en el campo y tener una casa de barro. Es un modo de vida, es un modo de diseñar, es un modo de pensar diferente. Entonces, invitarlos a que cada uno en el espacio que esté, si estás en tu edificio, ahí podés hacer comunidad, Antonio, en tu edificio, conociendo a tu vecino, organizando reuniones, asambleas, ver los espacios físicos como las veredas, los balcones, las terrazas, que no sea un lugar de una losa que simplemente refracte al edificio del lado, calor, temperatura, que irradie, sino esas terrazas llenarlas de verde, juntarme con mi vecino, armar un banco de semillas, hacer que de nuestros balcones caigan zapallos, que caiga alimento, empezar a, desde el lugar que estoy, poder sembrar algo, sembrar desde la acción, no simplemente desde el hablar y del decir, sino desde mis acciones. Si mi balcón es un balcón verde, si cuando alguien entra en mi casa se conecta con aromas que te hace sentir mejor, si los sonidos que elijo no es un televisor, o no es internet, o no es información que quema la cabeza, sino es una música, es un sonido, es un instrumento, aprender a convivir y a construir esos espacios para vibrar, para cambiar mi vibración. Y desde ese lugar, esté donde esté, voy a vibrar diferente. Entonces, hacer de mi persona ese instrumento para poder generar modificación, ¿no? Pero el cambio no está afuera, sino está adentro. Y claro, Antonio, respondiendo a tu pregunta, que se puede ser permacultor en la ciudad, que se puede hacer todo el cambio y podemos, o sea, si todos nos vamos al campo, ¿qué pasa con la ciudad? No nos vayamos al campo, nos quedemos en la ciudad, la defendamos, la ayudemos, veamos en nuestras veredas si podemos plantar, pongamos frutas, nos juntemos y hagamos dulces, hagamos mermeladas, hay muchísimo para hacer y no hace falta hacer una carrera y un diplomado. Simplemente puedo con una olla, con fuego, con leña, generar una comida para poder compartir alimento y nutrientes a la gente que lo necesita, generar un microemprendimiento con mi vecino, con la verdulería, con la verdura que se le pasa. Hay mucho por hacer, los invito a eso. Eso es espíritu permacultor. Qué grande, es increíble la cantidad de permacultores que participan en este webinar, en este conversatorio, como se dice acá en México, hablando todos de integrar, fíjense que sacamos dos palabras, integrar y equidad, ¿no? Compartir con equidad los excedentes. La permacultura genera excedentes, siempre, por eso es abundancia. Y esto de conectarse desde el ser individual, por supuesto que pasa como dice Luciana, es desde ahí. No se pueden lograr cambios desde afuera, sino cambios desde adentro, ¿no? Para después amalgamarse con el resto de la comunidad. Y esto de hacer lo que decía Ricardo el webinar pasado, los que estuvieron, de ir al campo a regenerarlo, a recuperarlo, ¿no? No ir a explotarlo, ¿está bien? Porque siempre se piensa, no, yo voy, disfruto. No, ir a recuperar ese campo perdido que lo tenemos, que lo estamos perdiendo, ¿no? Bueno, la idea ahora es empezar a hacer algún tipo de preguntas, dudas, consultas a cualquiera de los ponentes que hemos tenido hoy, ya sea Blanquita, ya sea Carlos, ya sea Diego, Esca o la misma Luciana. Adelante, por favor. Sí, o también, si alguno quiere comentar algo más de los ponentes, bienvenido. Adelante, MIT 11, que levantó la mano. Ah, maestra Ireli, sos vos. MIT 11. Hola. Hola, gracias. Bueno, la verdad, yo sí quiero agradecer el que ustedes compartan todo su trayecto, su experiencia que han recorrido. Ustedes han transcurrido toda una cuestión de tiempo en ese reaprender y el que hoy lo podamos dejar aquí grabado para meditar, para reflexionar, para aquellos que no somos permacultores, pero que nos gusta la permacultura, pero que no nos atrevemos a veces todavía a hacer cosas o que todavía no sabemos por dónde empezar, creo que es una belleza y una oportunidad de aprendizaje para todos, sinceramente. Aquí en la Universidad Fray Luca Pacioli estamos en un inicio de aprendizaje, estamos en un tratar de aprender y agradecemos mucho el acompañamiento de ustedes
en conjunto con el apoyo del maestro Moretti. Y me ha encantado mucho, Luciana, lo que hoy tú nos enseñas, porque muchos ya estamos inmersos en un espacio que no es el campo, que es la ciudad. ¿Y cómo es que en la ciudad la permacultura puede estar presente? Y me ha encantado que nos has hecho reflexionar cómo hay que empezar por el interior. Creo que nos dejas hoy, y todos ustedes nos dejan una gran enseñanza, y quiero decirles que hoy creo que hemos aprendido mucho, y solo poner ese acento de agradecer a todos por el compartir. Gracias, maestra. Quiero decirte que hay un compromiso muy marcado de los profesionales que voy trayendo a los conversatorios y webinar. Muchos ya integran el plantel del diplomado, muchos van a integrar el plantel de la especialización, muchos van a integrar la licenciatura virtual, porque la vamos a virtualizar abierta al mundo, ya que son la única universidad que la dicta, ¿cómo no abrirlo al mundo, no? Y llegar con otros profesionales que vienen en los distintos conversatorios. Nuevamente, integrar y compartir, integrar y compartir. Son dos palabras maravillosas desde la permacultura que todos lo sentimos desde acá, ¿sí? Desconocido, ha levantado la mano, desconocido. Adelante. No sé quién es desconocido, pero adelante. Tienes el auditorio es tuyo, desconocido. Estás muteado. Así puedo quitarle. No puedo activarle el micrófono. A lo mejor no identifica que está así con ese usuario, pero quien tenga la mano arriba, ¿no? Digamos que tiene la palabra. Sí. Debe tener temor de ser conocido. Tal vez le gusta eso, ser justamente un desconocido. Bueno, Claro. bueno, gracias a todos pero por por ahí participar. levantó la mano, Gracias seguramente quería hablar y capaz que no está bien. A ver, maestra, si lo podés deshabilitar el micrófono, yo no puedo, no abrí la sesión. Quizás vos puedas. Sí, sí, claro. Él tiene la opción de... Voy con él. Acá ya tiene el micrófono. Creo que no puede él mismo activar el micrófono. Debe ser un tema técnico del mismo. Bueno. Que lo escriba si siente que lo quiere escribir. Adelante, desconocido, si sentís escribirlo, adelante. ¿Sí? Bienvenido. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta a los ponentes? ¿Alguna reflexión, compartir alguna experiencia? También comentar, Moretti, que he dejado el chat, la liga para los que no lo han visto, para que en este espacio les compartamos los próximos conversatorios y mayor información que seguramente tú nos estarás apoyando, ¿no? Y en tanto, sí, por ahí está la mano ahora sí de Vape Samara Sánchez, está ahí arriba. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, un saludo fraterno para todos los integrantes de este importante grupo. Tengo que admitir que soy, bueno, no sé el término, digamos, un inexperto en el tema, pero tengo algunos planteamientos y quiero agradecer por el medio que nos hizo llegar la convocatoria para participar de este evento. Grandes profesionales. Diego, bueno, me identifico, mi nombre es Mario Antonio Sánchez, hago parte de un municipio del departamento de Arauca, en la región de la Orinoquía, acá en Colombia. Y escuchando todo lo que se viene dando ahí con relación a la permacultura, que reconozco es un término nuevo para mí, mire cómo le permiten a uno estas herramientas de conexión. Establecer que, si bien es cierto, estamos en un país que cuenta con una gran diversidad, una riqueza pluricultural en todo, 6 regiones, su gente con una identidad muy avanzada, bueno, me imagino que Antonio y todos los que están ahí conocen de nuestro país, pero me trae a que
escuché en alguna ocasión que para el año 2030 o quizás más allá, el incremento de la población tendrá como esencia 3 regiones que serán las encargadas de producir la alimentación para toda esa población, y que específicamente una de esas regiones es Colombia, y específicamente la región de la Orinoquía y la Amazonía. Entonces, eso nos lleva a que hagamos un análisis profundo, porque los objetivos de desarrollo sostenible, como lo decía, si bien es cierto, enmarcan o tienen como elemento fundamental la calidad de vida, pues eso no se refleja como resultado de las políticas que se aplican en cada uno de nuestros países, y especialmente en el nuestro. Arauca es una región muy rica, pero que ha tenido también el lastre del extractivismo, que ha corrompido mucho de esos elementos, y desde luego ha destruido un gran potencial de diversidad. Entonces, con esto quiero decir que hoy vamos a aprender, o voy a aprender mucho de lo que aquí estamos viendo, porque estamos hablando de la parte también ya como población en condición de discapacidad, lo ecosocial. Bueno, me identifico con ESCA, la campanita, es una voz de alerta. Estamos hablando de lo ecosocial, y siempre lo hemos dicho, cómo aprender a convivir, producir con el entorno y recuperando lo que hemos destruido. Nosotros teníamos un santuario acá que llamaba la Laguna de Lipa, que era prácticamente un ritual y un sitio de producción de especies que se vinieron al lastre. Entonces, quería como, no sé, mientras se rompe el hielo ahí entre los asistentes, hacer esa pequeña introducción. Agradecer una vez más la oportunidad. Gracias, Mario. Y bueno, sabes que estamos aquí para compartir, y qué bueno todo lo que agregás de las zonas, ¿no? Una es Colombia, seguramente la otra debe ser Argentina. Adelante, Carlos, levantaste la mano. Antonio, si quiere, le respondo al paisano. Sí. Antes que Carlos, disculpa, Carlos, y le respondo algo a Mario. Arauca, como él lo menciona, es un departamento donde la ganadería es un eje fundamental. Ellos tienen petróleo también, pero fundamentalmente su cultura llanera, como la llamamos nosotros, está basada en la ganadería. Los suelos de Arauca y de toda la Orinoquía tienen algunos limitantes de físicos y químicos. Fundamentalmente son ácidos, fuertemente ácidos y con aluminio, que en algunos momentos ha limitado su desarrollo, pero la investigación y la tecnología ha generado materiales que se adaptan muy bien a esas condiciones de suelos, y ya no se habla solamente de la llanura o el piedemonte llanero para ganadería, sino también para cultivos como el arroz, el algodón, la soya. Entonces creo que parte de la responsabilidad nuestra como docentes, investigadores, es fomentar estas alianzas para generar información que les permita avanzar en ese proceso de incluir a la permacultura dentro de sus temas de producción. La permacultura siempre ha existido. Han trabajado con medicina ancestral, han sanado los animales con plantas, han hecho las rotaciones dependiendo de las épocas de lluvia y sequía, que son muy diferentes en los llanos que en otras partes del país. Y dentro de nuestra responsabilidad es valorar los recursos leñosos que tienen ustedes. No sé si Antonio escuchó la famosa mamona llanera, es un plato de ternera asada, y el sabor de la mamona está asociada a un árbol que se llama el yopo. El yopo es una leguminosa hermosa que deja pasar la luz y por lo tanto deja el desarrollo de las gramíneas y de las legumbres herbáceas y nos permite avanzar en la producción de biomasa, ¿no? Ese es un solo ejemplo de las especies que pueden incorporarse a los sistemas de producción
y que la permacultura incluya dentro de la biodiversidad y dentro del manejo de las comunidades, ¿no? Ese yopo es medicinal, tiene una cultura alrededor de él, no solamente desde la parte medicinal y desde la parte agroforestal, sino desde la parte espiritual. Entonces creo que todo eso tenemos que unirlo para que estos recursos de la biodiversidad sean valorados como son y no dejemos que entren otros recursos que quieran reemplazar a los nativos sin tener la oportunidad de los nativos que manifiesten su potencial. Eso era. Mario, muchas gracias. Gracias, Diego. No, a usted, Dieguito. Perdón que se me pasó. Gracias, Mario. Adelante, Carlos. Sí, Antonio, nuevamente para agradecer a todos los presentes. Antonio, a ti, a Luciana, que estuvieron acá en Perú del 10 al 14 de octubre aproximadamente. En realidad, para nosotros, el tenerlos a ustedes acá ha sido un tema que pensábamos que era difícil. Y realmente yo los invito a todos a siempre pensar de que algo que parece difícil, cuando hay confianza, como en este caso tenemos bastante confianza ya, y nos ponemos metas altas y podamos conocernos más, viajemos, hagamos los esfuerzos de viajar, conocernos, conocer el lugar donde estamos, compartir lo que tenemos, y creo que la vida es eso, ¿no? Ser lo más originales posibles, ser nosotros mismos. Si podemos manejar algo, pues manejémoslo. Si no lo podemos manejar, pues lo dejamos de lado. Y hemos encontrado, después de la visita de Antonio y Luciana, pues varios temas que los teníamos y los tenemos acá en el Perú, pero no los habíamos visto. Y a pesar de que estábamos trabajando muchos años en temas como los que comenté hace un momento, la agricultura regenerativa, la agricultura sustentable, sostenible, los ODS, la educación A, la educación B, la educación C, la arquitectura, la ingeniería, etc. Sin embargo, está en nosotros mismos ver cuánto podemos cambiar nosotros, cambiar a los demás, y cuánto de bienestar podemos generar en nuestro entorno si es que nos comprometemos a ello. Porque definitivamente el tiempo es lo que menos tenemos, es lo que realmente nadie sabe si esta es la última reunión o mañana vamos a tener otra reunión, pero sí vivamos estos momentos con toda la alegría y es una súper oportunidad de conocerlos, escucharlos. Realmente aprendo de cada uno de ustedes mucho. Y creo que eso es la permacultura, integrarnos, conocernos, compartir, viajar, y si podemos en algún momento generar, como dice siempre, las escuelas vivas, compartir con la gente rural, urbana, como sea, lo que se tenga que compartir, y para ello tenemos un poquito más de conocimiento, pues hagámoslo como debe ser. Muchas gracias a todos y ha sido un placer conocerlos realmente, Antonio, Luciana y a todos los presentes. Bueno, para cerrar, quiero agradecer a la maestra Ireli por ser la secretaria académica de la Universidad Fray Lucas Pacioli, la única licenciatura en el mundo en permacultura. Agradecer a Blanquita, a Blanca, a Carlos, a Diego, a Esca y a Luciana, y todos saben que estamos integrando más que segregar y que estamos uniendo y haciendo una gran sinergia con todas las universidades de Bolivia, de Argentina, de Perú, de Colombia, de México, en pos de empoderar cada vez más a la permacultura. Así que yo te pido, por favor, maestra Ireli, que des un saludo y que hagas el cierre de esta jornada. Yo estoy que no doy más, me caigo de sueño, perdón. Gracias. Bueno, como ya decía hace un momento, para la Universidad Fray Lucas Pacioli esto se convierte en un reto. Somos una universidad de más de 40 años en trayectoria en México, en donde pues hemos tenido experiencias de distintas áreas del conocimiento, pero hemos entendido que la permacultura es una carrera que sí o sí tendrá que estar en toda universidad, porque es desde la permacultura que se tiene que hacer el cambio real. Entonces, ya ahora Blanquita lo decía, ¿cómo es posible que en la universidad no me han enseñado
esto que es tan relevante, que es práctico para la vida. Acá en la universidad tenemos materias institucionales como es ecología, cuidado del medio ambiente, comunidades de aprendizaje, sí o sí para todos los futuros licenciados o ingenieros. Así que antes de ser un ingeniero tienes que entender que primero eres un ser humano y que tienes un compromiso con el medio ambiente. Eso es lo que estamos tratando de construir en conjunto y agradecemos mucho el que ustedes sean parte de esta construcción porque como ya decía Moretti, estamos trabajando a través de él y con él, a través de este colectivo para que podamos tener más programas referente a la permacultura. Y son ustedes los primeros que de alguna manera serán parte de este proyecto, por eso agradecer infinitamente su valioso tiempo. Gracias, Moretti, gracias a todos, nos despedimos. Chao. Bye, Chao, bye. chao, gracias. Chao, chao. Feliz noche, feliz descanso. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Muchas gracias, muy punto todo. Hemos Muchas aprendido gracias. cantidades. Chao, chao, chao. Chao, chao, muchas gracias. Feliz noche a todos. Feliz noche, Mario. Gracias. Gracias. Muy bien, gracias, gracias. Bueno. Tenés que dejar de grabarla, Aireli.